¿Dónde estás? Buenas noches, señores estudiantes. Licenciado Colodro, ¿cómo está? Buenas noches, ¿está? Sí, José. ¿Cómo está, Lick? ¿Cómo Cansado, estás? mil disculpas, Lick. No No, pedirles disculpas a los señores estudiantes. El licenciado Colodro tiene un percance laboral, por favor. Adelante, licenciado, cuando usted quiera. listo, gracias. Sí van a disculpar, la verdad tuve un problemita, pero ya estoy listo para que veamos los temas de hoy. Am, a ver, estamos acá. Muy bien. Subo un poco. Desventajas. Muy bien. Bueno, en relación a las clases anteriores, ¿alguien tiene alguna duda, consulta al respecto? ¿Dónde está? Yo tengo una consulta, Lick. Muy bien, ¿sí? Respecto a las empresas de aseguro. Sí. Con una empresa se puede suscribir un contrato para tener el automático y después el excedente. Sí. En realidad, cuando hablamos de un contrato automático, tenemos los proporcionales y los no proporcionales. Ahora, dentro de estos contratos, ya sean proporcionales y no proporcionales, se puede utilizar una combinación. O sea, yo puedo tener un proporcional y a la vez excedente. Obviamente, esto tiene un objetivo. Por lo general, es incrementar la capacidad de suscripción. Cuando me refiero a incrementar la capacidad de suscripción, para alguien que no conozca muy bien esto, quiere decir que la compañía va a poder asegurar riesgos con valores asegurados más altos, ¿ya? Entonces, cuando utilizo el combinado, que es el ejemplo más claro, es un cuota parte excedente, ¿no ve? Y yo cuando manejo un cuota parte, yo fijo porcentualmente un monto de retención, ¿sí? Y ese no se va a mover en base al tamaño del cuota parte, pero se va a incrementar la capacidad de suscripción con los excedentes adicionales. Entonces, lo que hace la compañía es tratar de asumir mayor cantidad y mayor volumen de riesgo por cada póliza, manteniendo retenciones relativamente pequeñas. Entonces, sí se puede dar esos casos, y además también, y todavía adicionalmente a esto, podrían utilizar contratos facultativos en caso de excederse, ¿no?, en la capacidad de suscripción, ¿no? Pero sí se puede dar. Claro. Por ejemplo, yo hace años vi un caso en una empresa donde trabajé de seguros, donde por el tema de Cattler, por ejemplo, ya puedo mencionar, se tenía un contrato firmado desde seguro, de un contrato automático. Creo que era su máximo era $1.200.000, pero la póliza sobrepasó en 1.600.000, creo. Entonces se les ocurrió a los ejecutivos desdoblar o fraccionar la póliza y registrarla dentro de un automático, siendo que debería corresponder un facultativo, ¿no? Entonces, con todo lo que usted nos ha explicado, me imagino que en ese momento se ha debido firmar un contrato solamente automático y no un combinado. Ya.
Sí, o sea, mira, te explico. Ese caso es un claro, bueno, no quise decir que ha sido a propósito, tal vez no. Siempre hay que dar la- el, el derecho a la duda siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso hay que tener claro cuando se va a identificar un riesgo para asumirlo en la póliza. El caso sí me es muy familiar ese tema, el caso que me comenta. ¿Qué pasa? La capacidad de suscripción de ese contrato automático era, por decirle, como dice, 1 millón, por decir un ejemplo, ¿no? Y el riesgo asumido en la póliza, porque cuando hablamos de CATEL estamos hablando de una caución, una caución del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesitaba cubrir, por decir ahorita en el ejemplo, 2 millones, ¿sí? Y mi capacidad de contrato solo daba hasta 1 millón, ¿ya? Lo que ha pasado, en vez de la compañía buscar, no sé, tal vez una aceptación especial en el automático para incrementar esa cobertura, o en su defecto, mantener 1 millón en el contrato automático y la diferencia mandar un facultativo, ¿no? Lo que han hecho es decir, bueno, la póliza es cumplimiento de contrato de obra, ¿ya? Yo voy a, para que encaje dentro de mi contrato, la voy a dividir en 2 de 1, más o menos es lo que me comentan, ¿no? Ahora, en ese caso, en realidad se ha hecho una mala aplicación y evaluación del riesgo, porque no se podía dividir un riesgo. Es como si hubieran querido, como ejemplo más fácil de entender, en una fianza, hacer eso es como si hubieran querido asegurar una casa de 2 millones, ¿ya? Y emitir una póliza, o sea, 2 pólizas por la casa, ¿sí? Pero no por los 2 millones, sino dividir el valor asegurado total en 2 de 1, cuando el riesgo es único, ¿sí? Ahí ha habido un problema de, no sé, por eso les digo, habría que evaluar cuál es el problema, pero para mí ha habido una mala evaluación en el proceso de suscripción, ¿sí? Porque no han identificado que el contrato era único, es como decir lo que les decía, era una casa. Yo no puedo asegurar para qué forzar a que ingrese dentro de la capacidad de mi contrato en dividirlo, o sea, decir, bueno, voy a asegurar puertas y ventanas en una póliza y las paredes en otra. No, porque la casa es única, o sea, el riesgo es uno. Entonces, el reasegurador obviamente se va a dar cuenta al tiro cuando vea el interés asegurable, o sea, la materia del seguro, ¿no? Especialmente en cauciones, porque obviamente aquí hay un contrato de cumplimiento de contrato que se va a ejecutar en algún momento, en este caso creo que se ejecutó, ¿sí? Y entonces el momento Así, de presentarle al reasegurador, ¿no? La ejecución ha podido identificar claramente que las 2 pólizas eran un solo riesgo. Y entonces ha sumado los valores asegurados y obviamente había un descalce de cobertura. ¿Sí? Sí, entonces, obviamente, sí, ahí ha habido una falencia en el proceso de la suscripción de los riesgos y obviamente eso ha afectado al tema de la cesión y obviamente al reembolso del reaseguro. Entonces, obviamente, sí va a tener un problema en caso de ejecución, que creo que como que lo ha tenido y ha sido un problema grande ese, exacto. ¿no? ¿No? Sí. Entonces, bueno, no sé si te quedó un poquito claro la explicación, ¿no? Sí, 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 solamente que, bueno, ahora me imagino que es recomendable, eh, y con lo que estamos aprendiendo, manejar mejor el tema del seguro, ¿no? Y combinar todo eso. Sí, en realidad, ¿qué es lo que es recomendable? Dependiendo, ah, el conocimiento del reaseguro le va a depender mucho de la área específica donde uno trabaje y uno tiene que saber muchas cosas al respecto. Cuando hablamos del área de, qué sé yo, cotizaciones, obviamente tiene que trabajar directamente con el área técnica para colocaciones cuando hablamos de temas grandes, ¿no? O cuando ya tenemos, es cartera automática, entonces obviamente solo respetar, sí, eso sí, respetar siempre la política de suscripción, porque esa es una de las bases que han permitido la existencia del contrato. O sea, es el acuerdo que yo he dicho o las condiciones que me he comprometido con el reasegurador, ¿no? Para que ambos asumamos el riesgo. Entonces,
Por decir el ejemplo, en la parte sencilla, yo he suscrito una política de automotores de no suscribir automotores menores del año 90, y yo suscribo contrariamente a la política, eso va a generar riesgo de rechazo de siniestros. O sea, siempre, dependiendo, como te digo, el tema de la posición en la que trabajes dentro de una compañía, vas a tener mayor relación, ¿no?, al tema de reaseguro o mayor riesgo. Ahora, obviamente, el área técnica de reaseguro tiene que sabérselas todas, ¿no? Las ideas, toda la experiencia que hay dentro del reaseguro. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a que cuando realice o colabore en el proceso de cotización que le pida, no sé, el área específica, entonces que no se vuele ningún proceso establecido para, obviamente, respaldar cada póliza, ¿no? O sea, pedir claramente cuál es el estado del riesgo, el slip de cotización, antigüedad, o si tiene, dependiendo de vida, pero en todo caso, si tiene información de siniestralidad, todos esos temas son más relevantes para el área técnica de reaseguro, ¿no? Ahora, obviamente, el área comercial debería ubicarse en el sentido de saber qué pedir para agilizar un proceso de cotización de reaseguro, ¿no? O sea, porque si yo tengo ya cierto conocimiento, entonces ya yo me adelanto un poco y hago que se agilice un proceso de cotización. No espero a que el área técnica me esté solicitando cierta información que ya podría inicialmente pedirla, ¿no? Pero en todo caso, eh, lo que vamos a ver es bastante razonable. Y se va a ganar algo de experiencia, porque les voy a ir comentando algunas de mis experiencias que en algún momento se las he pasado o les he dado a entender en alguna explicación, pero va a depender mucho del área, ¿no? En otro caso, no va a ser los mismos conocimientos dependiendo en las áreas que trabajemos, hasta en el sector público. Cuando vemos en el sector público las personas que validan el comité de evaluación, por ejemplo, ellos no necesitan saber mucho de reaseguro, de conciliaciones, etcétera. Ellos solo necesitan saber qué es un slip, ¿no? Qué es una nota de cobertura de reaseguro, qué es un placing slip, borrador de reaseguro, de Lloyds, qué es un rating de calificación de una reaseguradora, qué es un corredor de reaseguro, cómo se lee un poco el certificado único, la parte de reaseguro, ¿no? Y como van a ver, vamos a tocar de todo un poco en base a los perfiles que he podido tener acceso al acceso de la lista, ¿no? Pero bueno, en todo caso, cualquier duda, complementación que quieran, solo me cortan la explicación. Yo no tengo ningún problema en hacer aclaraciones. Muchas gracias. No, pues de nada. Ahora, estábamos hablando ahora de, vamos a empezar a hablar un poco de los contratos proporcionales. Por lo general, en esta parte, yo voy a hacer voy a referir aquí cuando hablo de este cuadrito, es una parte del contrato, ¿no? De obligatoriedad. Este tipo de contratos, así como los XL, establecen siempre una definición pequeña de lo que se representa o qué representa el contrato y las obligaciones contractuales, sin hacer referencia mucho a las condiciones técnicas. Cuando hablo de condiciones técnicas, hablo vigencia, materia del seguro, estructura del reaseguro, coberturas, exclusiones, ¿no? En este caso, de manera general, es una partecita, pero sí las citan los contratos, y bueno, es para aclarar un poco cómo funciona. Entonces, vamos a hablar de los proporcionales de manera general. Es el sistema de reaseguro proporcional. Tiene en común la repartición proporcional de la suma asegurada, prima y siniestros entre cedente y reasegurador, según un porcentaje uniforme convenido en el contrato de reaseguro. Lo que les decía, los proporcionales siempre ustedes van a tener una proporcionalidad de repartición de las obligaciones y que va siempre a aplicar al valor asegurado de la póliza, a la prima, pero no a la prima a la facturada, sino a la prima de reaseguro, ¿no? Y obviamente a los siniestros, ¿no? Y cuando hablo de siniestros, estoy hablando de los siniestros liquidados, ¿no? Que obviamente están compuestos por la parte de la compañía, que asume la compañía, y del reaseguro, así como cuando también están en proceso de evaluación y están
en el estado financiero, a la fecha de evaluación del mismo, en reserva. O sea, lo que les adelantaba en la primera definición o en el primer día de clases, ¿no? Que en los siniestros, igual en este tipo de contratos, las reservas, ¿no? Que llamamos reservas de reclamados por liquidar, ¿no? O podemos hablar reservas de controvertidos, ¿no? Que siempre son proporcionales y lo que hay en la reserva del estado financiero de la compañía solo corresponde a la parte compañía. La parte del reaseguro se encuentra en cuenta de orden, pero todo siempre enmarcado en la proporcionalidad de este tipo de contratos, cuando hablamos proporcionales automáticos, ¿no? Ahora, el convenio que se establece por lo general es la compañía se compromete a ceder al reasegurador y éste se compromete a aceptar en reaseguro una participación de todos los seguros suscritos directamente por la compañía o aceptados, ¿no? Por la compañía en coaseguro o reaseguro facultativo de compañías locales en los ramos de negocio, en los términos y condiciones, en los límites territoriales indicados en las condiciones particulares, ¿no? O sea, si ustedes ven, ya estamos hablando así por definición o por la lectura simple de este texto, estamos hablando ya más de una especie de contrato, convenio, que obviamente es lo que les digo, ¿no? Es lo que se estipula en muchos contratos. Ahora, lo que también quisiera hacer notar acá, y no siempre está en todos los contratos, es que la compañía o el reasegurador, perdón, establece una participación, ¿no? De todos los seguros directos o aceptaciones en coaseguro. A veces, yo no he visto muchos, a veces los reaseguradores, o sea, te aceptan que tú también asumas riesgos en reaseguro y tú les retrocedas también parte de ellos. Por lo general, solo se encuentra los seguros directos y las aceptaciones en coaseguro. Cuando hablamos de aceptaciones en coaseguro, ¿alguien se ubica qué es la aceptación en coaseguro? No, Ya. A ¿no ver, puedo explicar, por favor? Sí, a ver, yo les voy a explicar un poquito. Cuando hablamos de el seguro, hablamos de una póliza simple, ¿sí? Donde la aseguradora asume la obligación de indemnizar en una póliza de seguro normal. Cuando hablamos de coaseguro, hablamos de una sola póliza, pero hay dos aseguradoras que asumen el riesgo, ¿sí? Ese es el coaseguro, cuando dos aseguradoras asumen un riesgo de un asegurado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el reaseguro? Que el reaseguro asume, ¿no?, los riesgos de las pólizas suscritas proporcionalmente de acuerdo a las condiciones del reaseguro, ¿sí? Pero en este caso, el reasegurador aparece en el contrato de reaseguro. En el coaseguro aparecen las dos aseguradoras, ¿sí? Por lo general son convenios que hacen compañías locales para asegurar riesgos relativamente grandes, pero que pueden asumirlos entre ellas, ¿sí? No tienen necesidad de ser colocados en reaseguro, ¿sí? Bueno, voy a pasar a la siguiente filmina. Aquí estoy haciendo un ejemplo simple, ya entrando un poquito a los números, ¿no? Pero no es para que... Hay mucha gente que no le gustan los números. Esto es una parte sencillita. He tratado de hacerlos sencillitos. No se vayan a estresar en este tema. Estamos hablando, en este caso, de un caso cuota aparte, ¿no? Como ejemplo, estoy viendo que se estipula en el contrato de reaseguro, ¿no?, que la aseguradora, en este caso estoy combinando ya las definiciones, que la aseguradora para fines de un contrato de reaseguro es la cedente. ¿Por qué? Porque cede riesgos que ya ha suscrito en pólizas al reaseguro, ¿no? Retendrá un 30% de todos los negocios suscritos en el ramo de robo. Estoy hablando de que por cada póliza o riesgo que suscriba, voy a retener 30% y voy a ceder entonces por complemento el 70%. No puedo yo retener 30 y ceder menos de 70 porque ya no tendría, o sea, tendría un descalce.
me faltaría para cumplir la cobertura completa o para tener la cobertura completa un porcentaje si fuera menos al 70 que estoy cediendo. Entonces aquí en el ejemplo estoy hablando de un negocio del ramo de robo, estamos hablando de una póliza de robo, donde el límite de suscripción es de $100,000 por riesgo. ¿Qué quiere decir un límite de suscripción de $100,000 por riesgo? Quiere decir que el reaseguro te va a aceptar a ti, de acuerdo a las políticas de suscripción que ha acordado contigo, que tú tienes libertad de poder emitir pólizas hasta $100,000, ¿sí? Entonces, ahora, y en este caso, el reasegurador se compromete a reasegurar, ¿no? Con los reaseguradores 70% de estos negocios, lo que decía, 30 yo retengo y cedo 70%. Ahora, ¿cómo van los números? Estos primeros datos son para que se entienda cuál es la estructura, la capacidad de contrato y cómo está estructurado para distribuir el riesgo, ¿ya? Ahora, estamos hablando aquí, cuando hablo de suponga que la póliza de robo, estoy hablando de un ejemplo ya práctico para aplicar las condiciones previamente que están enmarcadas en comillas, ¿no? Aquí, suponga que la póliza de robo emitida otorga un valor asegurado de 50,000, ¿sí? Entonces, si hablamos de un ramo de robo, estoy asegurando un valor asegurado que está en la mitad de mi valor de la capacidad de suscripción, entonces entraría dentro de mi contrato al 100%. Y otra condición que se está viendo acá, la prima de reaseguro cotizada para el riesgo alcanza a 200, ¿no? Tasa 4%, esto es nominal, o sea, no es, si quieren pueden hacer la simulación, multiplicar esta tasa 4 por 1000 por 50,000 les debería dar $200, ¿ya? Lo que quiero que quede un poquito claro es que aquí, y la prima de reaseguro cotizada para el riesgo alcanza a 200, no estoy hablando de la prima comercial, la que se factura. Estoy hablando de la parte que va a corresponder al reaseguro, ¿ya? Entonces, voy a mostrar cómo se distribuiría este ejercicio, incluyendo algunos campos adicionales para análisis. Aquí, en este gráfico, o en esta tabla, perdón, estoy haciendo en realidad la distribución y simulación de un ejemplo en base a los datos anteriores, ¿no? De cómo funcionaría en las planillas de producción, ¿no? Que llamamos borderos para el reaseguro, ¿no? La distribución. Por ejemplo, el valor asegurado se estableció en 50,000, ¿sí? Aquí, la póliza de robo emitida tiene un valor asegurado de 50,000. Otra cosa que quiero recalcar es la prima de reaseguro, 200, ¿sí? Estas condiciones nos van a servir, estas de aquí arriba, para resolver el problema. Entonces, yo quiero saber cuánto de valor asegurado yo voy a retener y cuánto voy a ceder. Entonces, estos 50,000, cuando hablamos de un cuota aparte, ¿no? Yo tengo que aplicar directamente los porcentajes acordados en el contrato de reaseguro, ¿ya? Entonces, ¿cómo funcionaría? Si alguien puede ver el ejemplo o hacer en una calculadora ahorita simple, multiplicar el 30% de $50,000, ¿no? Debería darles el monto de 15,000. ¿Sí? Sí, eso da. ¿Ya? Entonces, o sea, eso me interesa, digamos, a veces los primeros pasos son muy importantes, por eso me gusta aclararlos bien, ¿no? Porque después uno se puede confundir. Entonces, ahora, ya tengo un dato. Ahora, yo tengo que identificar cuánto de valor asegurado le voy a ceder al reasegurador. En caso de pérdida total, me tienen que pagar este 70%. Entonces, tengo que aplicar el porcentaje del 70% a los 50,000. Y debería darles este dato. 35,000. ¿Ya? Ahora, aquí yo también tengo que repartir la prima, ¿no? Que va a permitirnos a nosotros asumir los riesgos. Entonces, agarramos y también utilizamos el mismo criterio.
yo tengo una prima de 200, la prima de reaseguro de 200 que tengo que distribuir, la distribuyo de manera porcentual conforme al cuota parte. En el excedente vamos a tener una operación adicional, pero vamos a tener mismo esquema. Vamos a llegar a porcentajes fijos por cada póliza y vamos a aplicar el mismo criterio. En este caso, el 30% de la prima de reaseguro nos va a dar 60, ¿sí? Y en el caso de la prima cedida, porque cuando hablo de la retención hablo de la prima retenida, ¿no? Cuando hablo de la prima cedida, hablo de la parte de la prima de reaseguro que le voy a mandar al reasegurador. En este caso va a ser el 70% de 200, ¿sí? ¿Alguien tiene o le ha dado un número diferente? No, todo bien. No, lo mismo. Todo está bien. No, Ok, Lo mismo. muy bien. Ahora, ¿qué he hecho en esta última fila? Lo que he hecho es generar, como ejemplo, un siniestro. Si ustedes identifican, lo he encerrado en un círculo, o un óvalo, perdón, ¿no? Y si se dan cuenta, estoy hablando de una pérdida parcial, ¿sí? Estamos hablando de 20,000, ¿no? De un valor asegurado de 50,000. Entonces, ¿cómo yo voy a distribuir las responsabilidades? Yo voy a distribuirlas de similar manera. Voy a multiplicar el 30% que yo he asumido en riesgo y lo voy a multiplicar por el valor de la obligación. Obviamente, este dato, estos 20,000 deberían salir del ajuste y liquidación del siniestro, ¿sí? Y ahí yo aplico el monto que me corresponde, sería el 30% por 20,000, me van a dar 6,000. Ahora, quiero saber cuánto va a ser el siniestro reembolsado. Multiplico el 70% comprometido por el reasegurador y le aplico a los 20,000, ¿sí? Lo importante y lo que quisiera tal vez, y alguno ya se debe ubicar, es que aquí estamos manejando el que ve partes de producción, el que ve planillas, el que ve borderos, se va a ubicar al tiro los conceptos, que aquí estamos hablando de la prima retenida, aquí estamos hablando de la prima cedida, aquí estamos hablando del siniestro retenido, del siniestro reembolsado, y cuando yo hablo del 6,000 más 14,000, estoy hablando del siniestro liquidado y pagado. El que ve contabilidad se va a ubicar que esta es la cuenta 511, ¿sí? Pero, bueno, es un comentario adicional, ¿sí? ¿Alguna duda? Ninguna. Muy bien. No. Ok, súper. Ahora, vamos a ver igual el caso de un ejemplo sencillito igual, de contratos, en este caso proporcionales, ¿no? De excedentes. Entonces, ya habíamos hablado un poquito de su estructura. Este habla de un pleno de retención, sobre el cual van los excedentes, que son parte de las que asume el reasegurador, y sobre esta base vamos a hacer los cálculos. Ahora, en el contrato de excedente, la compañía cede solamente los importes que ella no puede o no quiere retener por cuenta propia. Lo que decíamos, cualquier valor asegurado que esté por debajo del pleno de la compañía, no se va a repartir ni un centavo al reasegurador, a diferencia del cuota parte. Ese sí, de cualquier monto que se asegure, en base a los porcentajes se reparte. Pero en este no. En este, cualquier monto de valor asegurado por debajo del pleno, lo va a retener al 100% la compañía. ¿Ya? Ahora, vamos a leer las condiciones del ejemplo. Se estipula en el contrato de reaseguro del ramo de incendio que la aseguradora excedente retendrá un pleno de $100,000 y el reasegurador acepta los excedentes hasta un máximo de 9 excedentes. ¿Cómo se debe leer este texto? Que el pleno, yo voy a asumir cualquier póliza hasta $100,000 al 100%. ¿Ya? Ahora, ¿hasta cuánto
yo puedo cederle al reasegurador, yo para saber cuánto, además de los $100,000, voy a poder asegurar yo, sería multiplicar 900,000. 900,000. Serían los 9 por los 100,000, exactamente. ¿No ve? Entonces, ¿cuál sería la capacidad de suscripción de este contrato? 9 por 100,000 más 100,000. ¿Está clara esa parte? Ujú. ¿Sí? Sí. Otra vez, por favor. Ya, les explico nuevamente. Cuando hablamos de la estructura de las condiciones de un contrato de excedentes, este pleno de retención de 100,000 es el pleno que voy a asumir yo como compañía. Cualquier póliza de seguro que yo emita con cobertura hasta 100,000, yo voy a asumir el 100% de los riesgos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ese pleno ya está copado, cubierto por la aseguradora. Ahora, cuando hablamos de los excedentes, aquí se están estableciendo hasta un máximo de 9. Ahora, estos excedentes, ¿sobre qué valor se aplican? Sobre 100,000. Entonces, el reasegurador va a asumir 9 veces 100,000. ¿Ya? Entonces, eso 9 por 100,000 son 900,000. Ahora, ¿cuál va a ser la capacidad de suscripción? Lo que les comentaba. ¿Cuál es la capacidad total del contrato? Sería 1,000,000. 9 veces 100,000, 900,000. Eso asume el reasegurador. Más los 100,000 que yo asumiría, la capacidad de suscripción del contrato o de emisión de póliza, si tú lo quieres ver así, sería hasta 1,000,000. La sumatoria de la parte que yo puedo asumir, y voy a asumir porque lo acordé así, más los excedentes que me da el reasegurador. Ahora, ¿está un poquito más claro? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí podemos ver en la parte inferior un ejercicio corto, ¿ya? Dice, suponga que la póliza de incendio emitida otorga un valor asegurado de 500,000, ¿ya? Y la prima de reaseguro cotizada para el riesgo alcanza a 1,500, ¿ya? Esta tasa, si quieren no la vean, lo único que hace es reflejar que yo multiplicando esta tasa, este valor asegurado, me va a reproducir este numerito. Pero ustedes ya lo tienen acá, ¿sí? Ahora vamos a ver en el cuadro, la tabla, la solución de este problema. Primero, cuando hablamos del pleno, dijimos que yo puedo asumir hasta 100,000 máximo, ¿no ve? Y este seguro ha superado los 100,000, ¿no ve? Entonces, como vemos acá, el valor asegurado es 500,000. Cuando hablo de pleno retenido, estoy hablando cuánto yo asumiré de este riesgo, ¿sí? Como el valor asegurado ha superado, entonces obviamente yo ya tengo que llegar a mi tope y le pongo 100,000, ¿sí? Que es igual al pleno de retención. Ya, ahora, yo aquí tengo hasta 9 veces 100,000, pero ¿cuánto me falta para llegar a los 500,000 si ya estoy asumiendo yo 100,000? 400,000. Los 400,000, exactamente, ¿no ve? Entonces, ya yo tengo la distribución de valores asegurados, pero no tengo los valores porcentuales. ¿Por qué? ¿Y para qué nos servirían esos valores porcentuales? Para distribuir la prima de reaseguro y los siniestros en caso de la eventualidad, ¿sí? Entonces, una vez distribuido esto, que es el valor asegurado entre lo que yo retengo y lo que voy a ceder, ¿cómo calculo? Yo agarro, divido 100,000 entre los 500,000, ¿sí? ¿Eso cuánto les da? $20. Ok, 20%. Entonces, yo, para que tomen nota, el porcentaje de retención de esta póliza va a ser 20%, como lo dices, bien, 20%.
Entonces, nosotros solo por complemento entenderíamos que esto va a representar el 80%. Ustedes lo pueden hacer. Les va a dar el dato. Oh, se pintó esto. ¿Cómo fue? Ay, señores. ¿Ya? Entonces, si dividen 400,000 entre 500,000, les va a dar 80%, ¿sí? Ochenta. Sí, listo. Sí, 80%. ¿Sí? Una consulta. ¿Ven esas rayitas que aparecen en la pantalla? Unas Sí. rayas naranja. Sí. Sí, Mm, se ve. ya, por si acaso yo no las estoy poniendo. No sé qué está pasando. A ver. Las voy a ir borrando, por favor. La verdad, yo no las he puesto. No sé qué pasa. ¿Ya? En todo caso, aquí, volviendo al cuadro, tenemos 20% y 80%, ¿sí? Ahora aplicamos de manera similar al caso anterior. Hablamos de 20% por 1500 nos debería dar 300, ¿no? Cuando hablamos de 80% multiplicado por 1500 nos va a dar una prima cedida de 1200. ¿Sí? Ahora, una vez realizada esta operación, también de la misma manera he generado yo un siniestro de 100,000, un siniestro parcial. Ahora, ¿qué les dije? ¿Cómo funcionaba este contrato? Que debíamos inicialmente definir los porcentajes, ¿no? Para aplicar a las variables que queremos distribuir. Entonces, de la misma manera, vamos a distribuir el 20% de 100,000 para obtener la responsabilidad de la compañía. Y en este caso, la responsabilidad del reasegurador van a ser el 80% por los 100,000. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda al respecto? Ujú. ¿Puedo pasar al otro cuadro o hay alguna observación? Muy bien. Voy a pasar al otro cuadro, ¿sí? Vamos. Este es el combinado que les decía, que por lo general sirve para un poco más, o en realidad agrandar la capacidad de suscripción de la compañía sin incrementar la retención inicial en gran manera. Entonces, vamos a leer. En el contrato combinado, la compañía cede, en realidad está aquí un poquito creo mal la redacción, la compañía cedente desea disponer de mayor capacidad de suscripción automática, sin arriesgar demasiado en su retención propia. Y vamos a un ejemplo. Aquí se estipula en el contrato de reaseguro del ramo de incendio que la aseguradora, en este caso cedente, cuenta con un respaldo de reaseguro cuota aparte de 50-50 con un límite de suscripción de 500,000. Si analizamos esta parte, estamos hablando de un contrato cuota aparte estándar, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, sin embargo, desea incrementar su capacidad de suscripción sin incrementar su retención, por lo que acuerda adicionalmente 3 excedentes, con lo que incrementará su capacidad de suscripción de reaseguro automático a 200,000. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Yo tengo un cuota aparte hasta 500,000
¿sí? Acá hablo de 2 millones, perdón. 500,000, lo estándar, un cuota parte. Pero ¿qué dice? Yo además quiero un excedente sobre mi cuota parte. En este caso, con 3 excedentes. Entonces, esta capacidad de suscripción, que es la capacidad de suscripción del cuota parte, se convierte en el pleno de retención del contrato de excedentes. ¿Sí? Entonces, lo que hacíamos en el cuadro anterior ya queda más claro, ¿no? Decíamos, el pleno ahora en este caso sería el pleno de retención, 500,000, y 3 excedentes suman 500,000 por 3, serían 1.500.000, 1.500.000. ¿no ve? Entonces el reasegurador asumiría 1.500.000, ¿sí? Y la compañía asumiría 500, pero a través de el cuota parte. Ahora, ese cuota parte, hay una parte que es el 50% que asume la compañía y 50% el reasegurador. Entonces, si ustedes se ubican acá, lo que ha pasado es que la compañía ha mantenido su 50% de retención, ¿no? Pero ha incrementado a 2 millones la cobertura global de las pólizas que puede emitir, ¿sí? O sea, la compañía en el pleno retendría 500, esos 500 retenidos por la compañía en realidad estarían divididos entre ella y el reasegurador 50-50 y se incrementarían en 1.5 millones, que dan un total de 2 millones. ¿Queda clara esta estructura? Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver en este ejemplo cómo funciona. Ahora dice, suponga que la póliza de incendio emitida otorga un valor asegurado de 700,000, ¿no? A primera vista se identifica que este seguro esté pasando los 500,000, ¿sí? Y la prima de reaseguro cotizada para el riesgo alcanza a 2.100, ¿ya? Vamos a ir al cuadro de solución. Es un poco más grande de lo normal, pero les voy a explicar poco a poco. Muy bien. Vamos a empezar por esta parte de acá, ¿sí? Lo que quiero que se entienda claramente es, lo primero, este contrato es un combinado, cuota parte excedente, ¿ya? Ahora, la parte del cuota parte tenía una capacidad de 500,000. Aquí está, estoy apuntando en la parte de la pantalla. 500,000, ¿sí? ¿Qué decía esa parte? Que la responsabilidad de cualquier riesgo dentro del pleno ya no la voy a asumir al 100%, porque estoy hablando de un cuota parte. Entonces, cualquier riesgo que esté por debajo del pleno va a aplicar la condición del cuota parte, ¿sí? Y cualquier riesgo que supere el pleno va a incrementar la distribución en el marco del cuota parte hasta 500,000. Y lo demás se va a ir al excedente. En este caso tenemos el cuota parte que tenía una capacidad de suscripción, para nosotros va a ser el pleno en su capacidad total. Y como ha superado el pleno de retención, entonces se tiene que saturar hasta el tope, que serían los 500,000. Como tengo esa parte ya establecida, empiezo a repartir conforme lo establecía el cuota parte. De los 500,000, la compañía va a asumir la mitad, que es el 50%. Y de los 500,000, el reasegurador va a asumir la mitad, que era el 50%. ¿Sí? Ahora, en el excedente, como tenemos 200,000 adicionales, ¿no? ¿Cuánto retiene la compañía? Nada. ¿Cuánto retiene el reasegurador? El 100%. ¿Sí? Lo único que tenemos que tener claro es que cuál es la capacidad de suscripción del cuota parte, es igual al pleno de retención.
Y después lo demás solo es distribuir porcentualmente, como vemos en estas dos partes. Viendo gráficamente, o bueno, no gráficamente, sino totales, ¿no? Puedo identificar cuánto es la responsabilidad máxima de la compañía, aquí en total, 250,000 más 0, 250,000. Y en este caso, ¿cuánto es la responsabilidad del reasegurador? Los 250,000 más 200 serían los 450,000. ¿Alguna duda dentro de este ejemplo? ¿No hay duda? Creo que no. Ok, muy bien. Bueno, en realidad, esta construcción es lo más difícil que podrían encontrar. O sea, en el ejemplo, en todo el ejercicio. Porque esto, ahorita les voy a mostrar, es automático, ¿ya? Pero esta construcción es la clave del éxito si uno quiere hacer una distribución de proporciones en un contrato combinado. ¿Por qué? Lo que les decía. Ahora, nosotros sí tenemos que identificar cuántos son los porcentajes para ser aplicados, en este caso, al valor asegurado, a la prima y a los siniestros, ¿ya? Ahora, en este cuadro de aquí abajo, se van a dar cuenta. Primero, yo quiero saber cuánto, primero vamos a ver del total cuánto está distribuido al excedentes, por darles un ejemplo. Divido cuánto es la responsabilidad del contrato de excedentes entre los 700,000, ¿no? Les debería dar 28,57%. ¿Sí? Sí. ¿No ven? Muy bien. Entonces, ahora yo quiero saber cuánto representa, ¿no?, la cobertura del cuota aparte, que estaría en realidad siendo el pleno de retención. Divido 500,000 entre 700,000. Nos va a dar el monto que representa, ¿no?, del riesgo en el cuota aparte. ¿Sí? Ahora, quiero saber cuánto en realidad retengo como compañía para aplicar el porcentaje a las otras variables que hablamos acá de la prima de reaseguro y de siniestros. Divido estos 500,000, o diré, perdón, 250,000 entre estos 700,000. Siempre para obtener el porcentaje de, en este caso, de retención, se va a dividir el valor asegurado, ¿sí? O sea, el valor asegurado retenido entre el valor asegurado total. En este caso, el valor asegurado retenido son 250,000 entre 700,000, les debería dar 35,71. Sí. ¿No ven? Entonces, y acá, si quisiéramos hacer el ejercicio, pero les va a dar 0, es ¿cuánto retiene la aseguradora en el excedente? Aquí está 0. Si yo divido entre el valor asegurado de 700,000, me va a dar igual 0%. ¿Sí? La suma total me va a dar 36%. ¿Por qué? Porque este ya está redondeado. No es que se ha modificado este número, por si acaso. Como he utilizado aquí 2 decimales, se ve decimales. En la sumatoria ya no he utilizado decimales, ¿sí? En realidad este 36 redondeado es 35,71 por si acaso, ¿sí? Debería ser este número con 2 decimales acá, solo que aquí ya lo redondeé. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto yo tengo que pagar? O sea, los porcentajes en realidad y cuánto me van a responder de valor asegurado, en este caso valor asegurado cedido, en el cuota aparte, va a ser 250,000 entre el valor asegurado total. ¿Sí? Aquí este dato es igual a este, entonces no debería ser diferente este número de este número.
porque la operación es la misma. 250,000 entre 700,000 aquí. 250,000 entre 700,000 aquí. ¿Sí? Ahora, este dato de acá, que es el valor asegurado cedido, ¿no? O el monto del valor asegurado cedido, en el excedente es 200,000. Para obtener su porcentaje, yo divido 200,000 entre 700,000. Y me va a dar 28,57. Si yo sumo estos datos, me debería dar un dato en decimales, con 2 decimales, pero aquí está redondeado, ¿sí? Les debería dar un próximo 63 algo o 64 algo que está redondeado, ¿sí? Ahora, ¿alguna duda al respecto? No, Licen. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a distribuir la prima, que en este caso, esta prima de reaseguro, que equivale a 2,100, ¿sí? Entre la parte que yo voy a retener como compañía y la parte que voy a ceder al reasegurador. ¿Qué valor yo voy a utilizar? Obviamente, la sumatoria de esta me va a dar en realidad cuánto es el total que va a recibir el reasegurador, porque el reasegurador va a recibir una parte del porcentaje que asume en el cuota parte, que está dentro del pleno de retención, y la parte que va a asumir en el pleno excedente, en este caso los excedentes. Entonces yo voy a tener que utilizar, por decirles en el ejemplo, este 64%, multiplicarlo por los 2,100, ¿sí? Les debería dar este dato como total. Si quisiera solo ver cuánto le voy a pagar de prima en el excedente, yo voy a utilizar ya este dato, 28,57 por los 2,100 que están aquí, y nos deberían dar 600. De similar manera, aquí, si yo quiero ver cuánto el reasegurador va a recibir de prima, de reaseguro, en el cuota parte, multiplico el 35,71 por la prima de 2,100, debería darle 750. Si no les da, me avisan, por favor. Puede haber un error, pero dudo. Esa prima de reaseguro, la compañía cedente le paga a la compañía que va a aceptar el riesgo, ¿verdad? Exactamente. La prima de reaseguro, eso les decía y lo reitero, no es la prima facturada, ¿no? Es el costo del reaseguro, si lo quieres ver así, que es una parte de la prima facturada. Esa prima es la que yo divido entre yo como compañía con el reasegurador. Efectivamente, es lo que dices. Va a ir al reasegurador. Obviamente ahorita está distribuida en cuota parte y excedente, pero tenemos un total del monto que va a ir al reasegurador. Ahora, si yo quiero saber cuánto yo voy a retener, el mismo caso. Si quiero ver el total que voy a retener, multiplico el 36 por 2,100 y nos va a dar 750. ¿No? Y obviamente todo tiene que cuadrar. La sumatoria de este 36 más este 64 debería darles los 100%, porque este es el total de retención porcentual, este es el total de cesión porcentual. Debería dar 100%. Si da más, hay un error. Están cediendo de más o están reteniendo de más, pero ese es un error. Igual acá, el monto, ya cuando hablamos en efectivo, en el monto de flujo, debería sumar 750 más 1,350, debería dar los 2,100. Si no cuadrara, ahí hay un problema. Igual acá, si ustedes hacen las pruebas, la sumatoria de 250 más 450 debería darles los 700,000. ¿Sí? Solo les muestro esto porque son las pruebas de error.
Si hay diferencia, hay un cálculo mal apropiado. Ahora, ¿cómo funciona en el siniestro? De similar manera. Lo único que vamos a modificar acá es el valor y el concepto al que le vamos a aplicar los porcentajes. Hablamos del concepto de siniestros y un valor de 600,000, también un monto parcial de pérdida parcial, porque el valor asegurado total es 700,000, ¿no ve? Entonces a 600,000 yo le voy a aplicar los porcentajes inicialmente calculados. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, para hacerlo un poquito rápido, un ejemplo. Si yo quisiera ver cuánto en total me va a reembolsar el reasegurador por este siniestro, yo utilizaría el porcentaje total, ¿no?, que corresponde al reasegurador. Utilizaría la sumatoria de estos dos, que es este 64%, y lo multiplicaría a los 600,000. Debería reproducirnos 385,714. ¿Sí? Si pueden hacer la prueba para que, obviamente, haciendo estos ejercicios uno se ubica mejor. Debería darles este 64% por 600,000, les debería dar aproximadamente. Ahora, ¿por qué les digo aproximadamente? Porque como les dije, aquí yo he redondeado la sumatoria de estos dos. No va a dar exactamente 64%. Les va a dar un monto más cercano si ustedes agarran y suman 35,71 más 28,57. Ese total no va a ser 64 redondo, pero lo multiplican y les va a dar casi el número exacto. ¿Alguien ha hecho la simulación? Dicen, haciendo con, o sea, 300. sumando, sale ¿Sí? 385, 680, ¿no? 680. Sí. Por eso les decía aproximado, porque Porque probablemente... aquí sería 64.28 en vez de 64 sí, redondeado. 64.28 por 600,000 les da 385,680, ¿no ve? Sí. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo abría más decimales, o sea, le daba a 3 decimales o algo, ¿no? Podía ser más, o sea, iba a afectarse acá, iba a afectar el cálculo, ¿no? Porque aquí tengo 680, da un poco menos, ¿no ve? Entonces, aquí había más decimales, solo que los hemos cortado, ¿no ve? Por eso, al ser menos decimales, el valor va a ser más pequeño que este, y es lo que está pasando. Les da 680, ¿no ve? Sí. 385, 680. Sí. Es un tema de decimales, porque Oh, ahorita ya. estamos utilizando 2 decimales. Es probable que estas reparticiones hayan tenido más decimales, solo que para una presentación poner todos los decimales para que dé el número exacto no es muy pedagógico, o sea, no se va a poder ver bien, ¿no? En todo caso, si hicieran ustedes en el Excel el ejercicio y lo reproducen, les van a dar exactamente los números. Ahorita la diferencia es por un tema de decimales acá. ¿Ya? Por si acaso. ¿Alguna duda adicional? Y de esos 2.100, que es la prima de reaseguro, la Sí. compañía cedente solamente le va a pagar los 1.350, ¿verdad? Porque ellos están asumiendo también una parte. Exactamente. Y es Le como va- que al asumir ellos ahorran, digamos, $750 de prima. En este caso, en realidad sí, es una provisión. O sea, desde el punto de vista técnico, no es un ahorro en sí. Técnicamente es una provisión, porque en realidad cuando hablamos de la prima de reaseguro, debería ser lo más cercano a la esperanza de siniestralidad. Nosotros cuando hablamos del seguro, hablamos de la comunidad de la suerte, ¿no? Y de la ley de grandes números. Cuando hablamos de la comunidad de la suerte,
hablamos que nosotros para poder hacer frente como compañía a la siniestralidad, necesitamos muchos asegurados que paguen un pedacito, ¿no? Un monto pequeño que nos permita cubrir pocos siniestros, ¿sí? A eso, esta parte es lo que se refiere. Este es el pedacito que aporta cada asegurado para sumar y pagar los siniestros esperados por la compañía. Ahora, cuando hablamos de la ley de grandes números, que a medida que incremente también la cantidad de asegurados, tu proyección de siniestralidad se va a acercar al valor real. ¿Sí? Pero es como dices, no necesariamente un ahorrito, pero sí es una provisión, que es casi como un ahorro, pero el ahorro no lo gastas, ¿no ve? En este caso es muy probable que lo tengas que usar. ¿Sí? Sí, entendido. Gracias. Ok. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, estos serían los números y cálculos que se utilizan para un contrato proporcional combinado. ¿Ya? Nos tocaría ver en el tema de los contratos no proporcionales, que siguen siendo automáticos, ¿ya? Los no proporcionales, como ya los hemos visto, son en real el XL por riesgo, el XL por evento y el stop loss. Estos son más fáciles, los vamos a pasar más rápido para que no nos perjudiquemos, ¿no? Aquí en el sistema de reaseguro no proporcional tiene en común, aquí es la diferencia clave que hay, la repartición de las responsabilidades entre el asegurador y el reasegurador en base a siniestros. En compensación a la cobertura otorgada, el reasegurador recibe una prima que es el costo para la cedente. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el otro y estos? O sea, los proporcionales y no proporcionales. En el otro decía, es la repartición proporcional de valores asegurados, siniestros y primas, ¿no ven? En este caso es la repartición de la siniestralidad a cambio de un costo de reaseguro. Ya no es una cesión, ¿sí? Entonces, hablamos acá que el reasegurador asume en exceso de la prioridad o deducible o punto de intervención cuando hablamos en el exceso, en el stop loss, los siniestros ocurridos sin exceder el límite establecido en las condiciones particulares. Cuando hablamos del límite establecido, es la capacidad de suscripción del contrato, ¿ya? Entonces, cuando vemos el contrato de DXL, aquí lo vamos a ver mucho más fácil. Esta definición ya la hemos tocado en la hoja anterior. Hay una prioridad, ¿no? Y una capacidad de suscripción que me va a permitir amparar las pólizas que yo emita. Ahora, aquí en el ejemplo, la aseguradora decidió establecer una prioridad por riesgo de 40,000. Entonces estamos hablando de que el deducible de 40,000 es lo que voy a asumir yo como máximo. Y el reasegurador va a asumir solo siniestros en este caso. No vamos a repartir primas, no vamos a repartir valores asegurados. Estamos hablando de que ya está en riesgo la póliza y estamos esperando siniestros para pedirle al reaseguro. Ahora, esos siniestros que yo le voy a pedir en el presente ejemplo tienen que pasar de 40,000. Si no pasan en 40,000, yo no le puedo pedir ni $1. ¿Ya? Entonces, dice, en caso de siniestro en su cartera de fábricas textiles. Por riesgo yo voy a tener este deducible. Ahora, límite desde el cual el reasegurador asumirá por riesgo 60,000, completando la cobertura de siniestro por riesgo hasta 100,000. Entonces aquí ya nosotros tenemos en valores absolutos 40,000 que va a asumir la compañía y 60,000 que va a asumir el reasegurador en caso de una pérdida total. Yo no puedo asegurar más, o sea, una póliza por un valor mayor a 100,000. Y yo no voy a exigirle al reasegurador si el siniestro no supera 40,000. Y el reasegurador no me va a asumir ningún riesgo que no supere los 40,000 y tampoco que exceda de 60,000. ¿Queda claro esto? Licen, ¿qué ¿Sí? pasa si supera los 100,000 En ese caso de caso, asegurar? exacto, o sea, si se sale de los Pasa 100,000, facultativo.
Ya. Bueno, si se sale de los 100,000, la entidad aseguradora debería haber tomado la previsión de tomar alguna cobertura adicional al respecto, ya sea facultativa o algún tema. Pero si no ha tomado la previsión y se ha dado este caso, que sería sui generis o atípico, lo asume la compañía al 100%. Cualquier diferencia que Ajá. supere, sí. Si no tienes respaldo de reaseguro, lo asumes tú. ¿Por qué? Porque de acuerdo a normativa vigente, ¿qué dice la normativa? Que independientemente de que el reasegurador te reembolse los siniestros, tú eres el directo responsable de pagarlos. Entonces sí o sí los vas a tener que asumir. ¿Sí? Ya, Licen, gracias. Ok. Ahora, vamos a hacer el ejemplo rapidito. Suponga que una póliza se siniestra y se estima la pérdida en 90,000. La responsabilidad tendrá la siguiente distribución. ¿Ya? Entonces, hablamos del siniestro. El siniestro ha alcanzado a $90,000. Entonces, ha superado los 40,000. Entonces, yo tengo que asumir sí o sí los 40,000 como compañía, comprometidos. Y el reasegurador asumirá la diferencia sin exceder 60,000. Entonces, si nosotros distribuimos, bueno, no distribuimos, sino calculamos por diferencia cuánto sería la responsabilidad del reasegurador, nos da 50,000. ¿Estaría enmarcado en el contrato? Sí. Entonces, en este caso, el siniestro ya está distribuido. 40,000 asume la compañía local o aseguradora local que emite la póliza y 50,000 asume el reasegurador. ¿Sí? Este está súper fácil, ¿no? Voy a pasar al XL por evento. En este caso, el caso es similar, solo que habla de asume el cúmulo de siniestros sin exceder el límite. Entonces, lo que les decía gráficamente, el XL asume cúmulo. Tiene que haber más de 2, o sea, 2 o más siniestros. No puede ser 1. Si fuera 1, tendría que tener yo el contrato anterior. Muy bien. En este caso, el ejemplo está estableciendo un deducible de 50,000. ¿Ya? Y está estableciendo un límite desde el cual el reasegurador asumirá por evento 150,000. Entonces, lo que dijimos, el deducible, que es la parte que yo asumo como compañía, más la cobertura del reasegurador, va a dar la capacidad de cobertura o suscripción de este contrato. Serían 200,000. ¿Sí? Eso me entiendo que es un poquito más fácil de entender. Vamos al ejercicio. Suponga que un terremoto genera que 4 pólizas se siniestran. Perdón. ¿Alguna duda? No. Ok. Vamos al ejemplo. Aquí estamos hablando de un evento siniestral que ha activado 4 pólizas y se estiman las pérdidas en $250,000. La responsabilidad tendrá la siguiente distribución. Lo que quiero que quede claro para pasar este cuadro, máximo yo puedo cubrir hasta 200,000 entre lo que yo asumo y el reasegurador. Aquí hay uno que supera. ¿Ya? Entonces, aquí se ha distribuido los valores asegurados de cada póliza, lo que les decía gráficamente. Para determinar cuánto va a ser el siniestro que yo voy a tener que asumir y ver cuánto se me va a asumir, cuánto va a asumir el reaseguro, yo sumo los 4, ¿sí? Y me da 250,000, ¿sí? Yo tengo una prioridad de 50,000. Por diferencia, hasta la capacidad de suscripción o la cobertura total, debería yo llegar a 200,000 sumando mi prioridad más lo que va a asumir el reasegurador. Entonces, es 150,000. Sumo yo 50,000 más la parte que va a asumir el reaseguro, que no puede exceder 150,000, suman 200,000. Los siniestros representan 250,000. Yo he podido cubrir con el contrato hasta 200. La diferencia no tiene cobertura de reaseguro y la deberíamos sumar a la responsabilidad de la compañía. En este caso, la compañía asumiría 100,000, que es la sumatoria de 50,000,
más estos 50,000. Y el reasegurador asumiría sus 250,000 que estaban estipulados en el contrato. ¿Alguna duda al respecto? ¿Cómo se ha repartido cuánto por pólizas? Ah, ya. En este caso, cuando hablamos por evento, no se reparte por póliza. Se suman todas las pólizas. ¿Por qué? Porque el contrato es un XL, en este caso está mal este título, por evento. En el anterior, ¿ve? Por evento, solo que el título del cuadro siguiente está por riesgo y debería decir por evento. Aquí se reparte póliza por póliza, porque el riesgo es un XL por riesgo, póliza por póliza. Y se puede siniestrar una póliza y se activa el contrato. En cambio, en este otro, que es por evento, se ha activado un terremoto y se han siniestrado 4 pólizas. Las 4 pólizas, yo no voy a aplicarle por póliza porque es por evento. Esto lo voy a cambiar en la presentación. Tengo que sumar y el total de la obligación del evento siniestral es al que se le aplica las condiciones del contrato. Esa es la diferencia principal que hay entre un contrato XL por evento, que es el que ahorita estamos viendo, en relación al de XL por riesgo. Que cuando hay el evento, yo no reparto una por una. Sumo todos los montos siniestrados y recién le aplico el contrato. Ahora sí está un poquito más claro. Sí, ahora sí. Ok, listo. Voy a pasar al último cuadro. Es súper sencillo. Es un stop loss, ¿no? Lo que hablábamos. Aquí hay un punto de intervención que es un indicador sobre el cual, si supera ese indicador la siniestralidad, recién asume la compañía. En este caso, la aseguradora decidió proteger los resultados del ramo de granizo mediante una cobertura del 50%, por encima del 90% de siniestralidad anual. ¿Qué quiere decir? El punto de intervención es 90, porque está diciendo, decidió proteger los resultados del ramo de granizo mediante una cobertura de 50% por encima de 90 de siniestralidad anual. Entonces, este va a ser el parámetro. Si la siniestralidad supera este parámetro, yo tengo que ver que la siniestralidad de cobertura esté dentro del 50% sin exceder el mismo. ¿Ya? Entonces, me voy a ir al ejemplo. Suponga que al cerrar las cuentas anuales se comprueba que la siniestralidad es de 102%. La responsabilidad tendrá la siguiente distribución. Me voy a ir al cuadro resultados para que lo vean y vean qué diferencia y cómo se ha hecho el cálculo. Hemos visto que en el contrato se ha establecido un punto de intervención de 90%. ¿Sí? La siniestralidad final real de la gestión ha sido 102%. Entonces, al haber superado esta siniestralidad, yo tengo amparo. Ahora, ¿cuánto es el amparo? La diferencia de los 102 menos el 90. Me da la cobertura real, va a ser 12%. Pero la cobertura máxima potencial que yo tenía era 50%. En este caso, de manera sencillita, se puede verificar que la cobertura se ha enmarcado en el contrato. Y obviamente se ha podido distribuir, y podía yo exigir el reembolso al reaseguro. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Muy bien. Entonces, con esto hemos acabado la clase de hoy. Hasta esta parte. Esta otra parte tiene que ver con contratos facultativos. Es bien cortita. Yo pienso que la vamos a ver rápidamente en la siguiente clase. ¿Sí? Y bueno, y considerando que ya nos hemos pasado 6 minutos, yo la cerraré la clase acá. Voy a tomar en cuenta que todos estaban por un tema de tiempo, o sea, porque ha sido un poco mi culpa, en realidad totalmente mi culpa este retraso, ¿no? Entonces,
bueno, nos veríamos, en realidad estamos todos, ¿no? Entonces nos veríamos el día lunes en la siguiente clase. Lice, Muchas gracias, que tenga buenas noches. Lice, gracias. Hasta el lunes. Buenas noches. Buenas noches, hasta el lunes. Buenas noches. Bueno, Este lunes. hasta el lunes.